Hola mis estimados, en esta ocasión quiero hablarles de algo que en parte es una reflexión por mi parte, pero también cuento con algo de base que es por parte de la iglesia. Seguramente habrán encontrado personas, o tal vez tú mismo lo has hecho, y es de decir la siguiente afirmación: que la iglesia católica no es la verdadera iglesia porque enseña a emborracharse, que enseña a ser infiel y una serie de defectos que a veces en el hombre hay, pero que la persona se atreve a decir de que es porque la iglesia lo enseña. Bueno, en mi manera de pensar, un criterio de esa manera pone en peligro la integridad de Jesucristo. Y más adelante se lo voy a explicar a qué me refiero. Por el momento solamente voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es como un compendio en donde nosotros encontramos lo que la Iglesia cree y lo que enseña y lo que el fiel debe de creer y lo que el fiel debe de seguir. Entonces, dice el Catecismo en el numeral 2290: la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez y por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Creo que más claro el catecismo no puede ser. La iglesia dice de que todo exceso es malo y más aún cuando es perjudicial, tanto como para el que lo practica, como para las personas que conviven con esa persona. Y cita unos ejemplos. Lo que dice el catecismo en cuanto a ejemplos no es que solamente de eso se trata. Simplemente cita ejemplos de cómo son las cosas en las que nosotros podemos caer en exceso. Entonces, sí, la iglesia es muy categórica en decir que la persona que entra en exceso es culpable. Entonces, no hay razón para decir de que la Iglesia Católica enseña tales cosas. Porque, ¿qué pasa cuando la persona va en exceso de velocidad y atropella a un individuo? ¿Qué dice la misma expresión? Exceso de velocidad. Si esa persona hubiera ido a una velocidad adecuada con el lugar en donde va conduciendo, las probabilidades de cometer un accidente se reducen significativamente. Es decir, si yo voy manejando en una pista que no hay más que tierra y árboles, no existe tanta posibilidad de que atropelle a una persona. Pero si voy pasando por un bosque, entonces existe la posibilidad de que si yo voy a exceso de velocidad, no voy a poder frenar a tiempo y voy a terminar matando a algún animal que se me atraviese en la calle. Y si voy manejando en una zona poblada, entonces la velocidad tiene que reducirse aún más porque las posibilidades de atropellar a una persona se incrementan
en un lugar en donde hay viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma iglesia, a través del catecismo, incluye este punto que es ir a exceso de velocidad. Es decir, la iglesia católica no solo condena la borrachera, sino que condena ir a exceso de velocidad al momento de ir conduciendo un automóvil. Entonces yo les decía de que si tomamos este criterio de ahí se enseña a pecar, porque ahí están los que pecan, yo les decía de que estamos poniendo entredicho o en tela de juicio la moral de Jesús mismo. Y ahora se los digo por qué. Si nosotros decimos de que en la iglesia hay pecadores y por el hecho de haber pecadores, entonces la iglesia no es moralmente, no tiene moral, no tiene autoridad moral para ejercer, ¿qué vamos a decir de Jesucristo? Y aquí es donde le digo que va a sonar escandaloso, pero ese es yo me atrevo a decirlo porque el criterio que se usa para acusar a la iglesia de que enseña a emborracharse, si nosotros lo aplicamos a Jesucristo, lo estamos tirando por el suelo. Y es aquí, cuando Jesucristo recogió a sus apóstoles y les enseñó, Él les enseñó a ser buenos con los prójimos, a ser amables, a entender al pobre. Pero ¿qué resultó? De que Judas Iscariotes era ladrón. Y Judas anduvo todo el tiempo de ladrón hasta que se ahorcó. Entonces Jesucristo, si era capaz de leer el pensamiento de los fariseos, ¿a poco no sabía que Judas robaba? Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que Jesucristo, siendo el que enseñaba, resultó que Judas Iscariote era ladrón? Ahora, si nosotros le aplicamos el criterio de porque en la iglesia hay borrachos, es porque la iglesia enseña a emborracharse. Entonces, si nosotros aplicamos eso a la doctrina de Jesucristo, vamos a tener que admitir de que Jesucristo fue quien le enseñó a robar a Judas, porque Judas robaba y San Juan dice que lo sabían. Si San Juan dice que lo sabían sin tener que leer el pensamiento, ¿cómo no lo sabría Jesucristo si leía el pensamiento de los fariseos? Entonces, se dan cuenta, si nosotros aplicamos el criterio de que solo porque hay borrachos en la iglesia enseña a emborracharse, entonces, si entre los apóstoles de Jesucristo había un ladrón, entonces Jesús le enseñó a Judas a robar. Y por eso les dije, suena escandaloso, pero si nosotros utilizamos criterios para algo, tenemos que tener mucho cuidado, porque ese criterio se puede aplicar fácilmente a algo que no queremos que se aplique, pero a fuerza tenemos que aplicarlo, porque si no, se llamaría doble moral. Para unas cosas aplicamos la regla, pero para otras no. Entonces es deshonestidad. Eso es porque si en la iglesia hay borrachos, no es porque la iglesia enseña a emborracharse. Muy por el contrario, la iglesia lo dice muy claramente en el catecismo, que el exceso, y sabemos que la gente se emborracha por exceso. Ahora, ¿cuándo es exceso? Exceso no es tomarse 5 botellas de tequila.
El exceso es cuando se sobrepasa lo que la persona puede. Digamos, como cuando comemos, como cuando comemos alimentos. No es que alguien pueda ser capaz de comerse, digamos, 15 hot dogs. Entonces, ¿vamos a llamar exceso de comida a comerse 15 hot dogs? No. Una persona que con 2 hot dogs ya queda satisfecha, el tercero ya es exceso. Aquel que tiene una capacidad de comerse 8 hot dogs y con eso queda satisfecho y se come uno más, que son 9, entra en exceso. Entonces, el exceso no se marca por un número, sino por una correlación que hay entre la capacidad de la persona y lo que resulta de ese exceso. Por eso digo, la persona puede tomarse una onza de alcohol y con esa onza de alcohol empieza a insultar a la gente. Entonces, esa persona tiene exceso de alcohol porque lo domina, la cantidad lo domina él. Ahora, en el exceso aparecen 2 pecados. En el exceso de la comida es un pecado. Si la persona solo se puede comer 2 hot dogs y se come 4, o sea, si con 2 hot dogs queda satisfecho y se come 4, está cayendo en un pecado que se le llama el exceso de comer y como pecado tiene nombre, es gula. Entonces, cuando la persona se come 4 hot dogs, alguien va a decir, no, no es exceso, 4 tacos. No, para esa persona es exceso porque sobrepasó lo que para esa persona es lo correcto, lo normal, lo adecuado. Entonces, no podemos decir quién es el que puede comer más y el que puede comer menos. Es el que come lo necesario y lo suficiente. Entonces, en el pecado de comer de más es un pecado, que es la gula. Y que significa simplemente comer más de lo que nosotros necesitamos comer. Eso es todo. Eso es la gula. Pero con la borrachera se entran en 2 pecados. La persona que se emborracha, el primer pecado que cometió es que tomó más de lo que podía tomar. O sea, cuando toma más de lo que debe de tomar, porque pensemos de que en la Biblia habla de que el consejo que le dan a Timoteo, ¿cuál es? Tómate un traguito de vino para que se te entone el estómago. O sea, el vino se lo recomendaron para bienestar de él. Pero ¿qué pasa si Timoteo se hubiera puesto a ponerse bien cómodo? Oh, no quiero entonar bien mi estómago. Pues se echa 3 botellas de tequila y ahora sí anda bien entonado el cuerpo. Pero no, Pablo le dijo, tómate para que entone el cuerpo. Entonces quiere decir de que lo suficiente para que él recobre aquel estado ya de mejoramiento. Entonces, en el problema de la emborrachera entramos en 2 pecados, que el primero es el exceso, entra en la categoría de la gula, y el segundo es la borrachera, que la borrachera es por aparte de la gula. ¿Por qué es que entra un poquito en aparte de la gula? Porque hay personas de que no toman ni siquiera una onza de alcohol para perder yo diría, la cordura. Otros pierden los modales, otros pierden el respeto y otros hasta pierden el equilibrio. Entonces, esas personas que con solo ver la etiqueta de un trago ya empiezan a sentirse emocionados, ellos no deben de tomar ni siquiera la primera gota. Porque si el nombre del licor ya los alegra, eso significa que esa mente está demasiado atraída por el alcohol y con solo verlo ya comienza a sentir los efectos del alcohol. Entonces, con solo verlo, suficiente. ¿Por qué? Porque ya se comenzó a emborrachar con solo verlo.
Entonces, para que no entre en el pecado de la borrachera, no debe de tomar. Ahora, ¿cómo es que se da la gula? La gula se da en personas que son resistentes, porque sabemos que hay personas que resisten, pueden tomar toda la noche y ahí están parados. Hay personas que resisten, que se pueden tomar 2 botellas de tequila y ahí están parados. Pero esa gente no quiere decir que no están pecando. Están pecando, ¿sabes de qué? De gula. Porque la gula no es emborracharse. La gula es tomar más de lo que uno debe de tomar. Supongamos de que yo tomo como Timoteo para entonar mi estómago. Entonces voy a tomar para entonar mi estómago. Pero si yo digo, es que quiero entonar el estómago para 3 días, me estoy mintiendo. Estoy buscando una excusa para emborracharme. El pecado de emborracharse es doble, porque primero comienza o puede comenzar con gula. Y el otro es porque al exceso de alcohol viene la borrachera. Entonces, son dos actos que no son agradables a Dios. El tomar más de lo debido y terminar borracho. Y eso la Iglesia Católica lo condena. Y el que dice de que la Iglesia Católica enseña a emborracharse es porque, por dos cosas, no sabe qué es lo que la Iglesia enseña y no sabe que existe un libro con el que se puede vivir, aunque no sea católico. No tiene necesidad una persona de ser católica para ir a ver el catecismo, que allí va a decir: el que toma más de lo debido, peca. El que va a exceso de velocidad y comete una desgracia o provoca una desgracia, es culpable. Entonces, ¿cómo es que vamos a decir que la Iglesia enseña cuando literalmente lo ha puesto por escrito de que esa persona, al tener exceso de cualquier cosa, es culpable? Y sabemos que al decir culpable, estamos hablando de pecado. Entonces, ahora sí vamos a unir las dos cosas. Como pregunta, por supuesto. ¿Será correcto decir que la Iglesia enseña a emborracharse porque hay borrachos? Y ahora preguntémonos, ¿qué podemos pensar de Jesucristo? De que enseñó a vivir una vida buena, pero entre los 12 había un ladrón. Entonces solamente tenemos que pensar de que no es la presencia de unas personas que opacan la misión de algo para determinar que esa misión falló o es incorrecta o es falsa. Porque Jesucristo, aunque le apareció un ladrón dentro de los que él instruyó, no significa que la enseñanza de Jesús era incorrecta. Porque Jesucristo no aparece en la Escritura diciendo robarás. Jesucristo dijo no robarás. Si quieren saberlo, váyanse a aquel pasaje donde le preguntan a él qué se debe hacer para ganarse el cielo. Y él, ¿qué le dice? Los mandamientos. Cumple los mandamientos. ¿Qué aparece en los mandamientos? No robarás. ¿Se imaginan si Judas se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? Jesucristo lo que le diría es: deja de hacer lo que estás haciendo. Judas se hubiera quedado como: ¿a qué se refiere? Y si él estaba consciente de que lo que estaba haciendo era incorrecto, decir: Jesucristo sabe que robo. Yo pensaba que no lo sabían. Lo mismo sucede con la gente que va a la iglesia. Que si esa persona que se emborracha va a donde el sacerdote y le dice:
Padre, ¿qué debo de hacer para ser un verdadero católico? Le va a decir, deja de tomar, hijo. Tú eres un borracho y el catecismo dice que no puedes estar emborrachándote. Así de fácil. Así como Jesucristo le habría dicho a Judas, para ir al cielo, deja de robar. Así, un sacerdote le puede decir a un borracho, si quieres ir al cielo, deja de emborracharte. Porque no es la enseñanza de la iglesia el pecar. La enseñanza de la iglesia es no pecar. Pero eso no garantiza de que la gente no vaya a pecar. Porque ni siquiera Jesucristo garantizó la salvación. ¿Y cómo se los puedo explicar? Que Jesucristo dice, solo aquel que persevere. O sea, no está en él. No está en Jesucristo que la persona se salve. Está en la persona que persevera que se va a salvar. Entonces, Jesucristo predicó a los 12 apóstoles y les dijo, no robarás. Pero eso no era garantía de que no iban a robar, porque de hecho Judas robaba. Pero eso que Judas hacía no significa de que fue culpa de Jesús, mucho menos de que fue que Jesús le enseñó a robar. Jesús simplemente dijo lo que había que hacer, pero sin obligarlos. Lo mismo como Jesucristo no obligó a ningún apóstol a decir, si no haces así, no eres apóstol. Porque eso es lo que Jesús hubiera hecho, va. Decir, Judas, o dejas de robar o te saco del grupo. Pero no lo hizo. Y sabía que era ladrón. ¿Por qué? Porque nos estaba enseñando a nosotros. No es que no le importara a Jesús. A Jesús tal vez hasta le dolía que uno de sus seguidores fuera ladrón. Posiblemente hasta le dolía eso. Pero Jesús, muchas de las cosas que hizo y que dejó de hacer era para enseñarnos algo. Algunas personas piensan de que Jesús se cayó alguna cosa porque no se metió en esas cosas. No. El silencio de Jesús también es una enseñanza para nosotros. En el caso de Judas, nos ha enseñado de que Jesús no obliga a nadie. Solamente pone una condición. Dice, si queréis seguirme, tomad mi cruz. Pero se lo pide, no les ordena. Jesús no ordena tomar una cruz y seguirlo. Simplemente dice, el que quiera seguirme. Entonces, Judas no quiso seguirlo. Pero Jesucristo no dijo, entonces, salte de acá, no andes con nosotros. ¿Por qué? Porque también hay una enseñanza de que yo diría, el mérito de un cristiano no es vivir dentro de santos. Vivir entre santos facilita las cosas. ¿Por qué? Porque el simple hecho de estar yo entre santos, pues no me obliga a evitar de hacer las cosas malas. ¿Por qué? Porque estoy rodeado de gente buena. Entonces, ¿qué esfuerzo voy a hacer yo en hacer cosas buenas si hasta me van a obligar sin darme cuenta? Me voy a sentir obligado a hacer cosas buenas porque estoy rodeado de gente buena. El reto no es ese. El reto es de que yo, a pesar de estar rodeado de borrachos, yo no me emborracho. Ese es un reto. Pero un santo que vivió entre otros santos no tiene tanto mérito como aquel que fue santo estando en medio de puros diablos. Eso es una cosa que hay que analizarla, hay que reflexionarla, hay que meditarla, de que para nosotros debe de ser un reto el estar entre borrachos y yo no ser borracho. Porque si yo me voy a una iglesia donde no hay ningún pecador, que todos son santos, ¿qué puede pasar? Nada. Simplemente estoy haciendo lo que otros hacen. Nadie toma, yo tampoco tomo. Nadie es infiel, yo tampoco soy infiel. Nadie maneja a velocidad alta, pues yo tampoco manejo a velocidad alta. No tiene mérito. Mérito tiene de hacer el esfuerzo a pesar de que todo apunta a que sí lo puedo hacer. Porque ese es el reto más grande.
saber que estamos libres para hacer algo y decidir no hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que cuenta en un cristiano? En un cristiano no cuenta estar en una iglesia en donde nadie peca. En un cristiano lo que cuenta es que estando entre tanta gente mala, sobresalió la gracia de Dios. Eso es lo que cuenta. No porque vamos a tener más méritos con Dios. Con Dios no tiene mérito nadie. Buenos y malos, para Él no hay mérito. Pero hay una cosa que Dios la va a reconocer. El esfuerzo que tuvimos. ¿Quién tuvo más méritos en ese sentido? El que luchó. Mira, diría yo, ¿quién es el que tiene más méritos? ¿El que salió nadando en un río y solo dejó que la agua lo llevara? ¿O aquel que luchó contra corriente y salió del agua? Entonces, claro, el que tiene más méritos es el que luchó contra corriente. ¿Por qué? Porque ese derribó los obstáculos, los eliminó, los superó. El otro no, el otro solo se dejó llevar por la corriente. En la iglesia lo mismo. Los apóstoles, los que merecieron, y la Biblia lo dice, los que merecieron la corona, no fueron los 12, fueron 11. 11 fueron los merecedores de la corona. Pero como habían 12, recordemos esto, Jesucristo fue a preparar 12 aposentos. Y pues iba a quedar uno vacío. Por eso es que los apóstoles pusieron a Matías, para que ese aposento que Dios fue a preparar no quedara vacante, quedara lleno. Entonces, pero ¿a poco los apóstoles la vieron bonita? No, fue difícil para ellos. El mérito de los apóstoles, el primero, fue los tiempos que vivieron. Los peores tiempos, porque estaba fresquecito eso. Era una herida para Roma. Y Roma tenía que atacar eso a como diera lugar. Entonces los apóstoles lucharon dentro del río más escandaloso e impetuoso que había. Entonces nosotros no podemos decir de que vamos a estar en una iglesia en donde todos son santos. Entonces somos simplemente imitadores de otros. La cosa seria es estar en un lugar en donde yo tengo que luchar contra eso que aparentemente es normal. Porque eso es lo que pasa, que uno ve un borracho y uno dice, no, pues aquí todos se emborrachan, nadie me va a criticar. ¿Ves? Como nadie me va a criticar, pues se me hace fácil entrar en el pecado. Entonces, el problema está en que si yo quiero dejar el pecado y no tengo otro remedio que estar entre pecadores, porque no tengo otra alternativa. No hay ninguno que no peque. Si leemos la escritura, dice, no hay nadie que no peque. Entonces, ¿cómo voy a encontrar una iglesia en donde todos son santos? Imposible. Entonces, es una ilusión decir, estoy en una iglesia en donde hay santos. Porque los santos solamente van a ser hasta que se encuentren con Dios. Porque Dios es que va a limpiar toda mancha que quede. Hasta entonces vamos a ser santos. Ahorita solamente vivimos una vida o queremos vivir una vida de santo. Pero todavía no somos santos. Entonces, no puedo decir que estoy en una iglesia de santos en ese sentido. No, estoy en una iglesia de pecadores. Pero mi reto es que estoy entre tanto pecador y aún así me voy a esforzar por no ser un pecador más. Y ese es el mensaje. No pensemos de que el que haya un pecador en la iglesia significa que la iglesia enseña a pecar. Y al contrario, es un mérito para el buen cristiano ser un buen cristiano aún en contra de lo que parece ser normal, que es pecar. Entonces, pensemos solamente en eso, que no podemos hacer unos criterios y aplicarlos así sin muchos pensamientos. ¿Por qué? Porque ese mismo criterio puede afectar a lo que estamos queriendo defender. Entonces,
Vamos a atacar a lo que estamos queriendo defender. Y no, eso no va a ser concorde con nuestra fe. Entonces, resumiendo, no podemos decir que la iglesia enseña a ser borrachos porque hay borrachos, porque Jesucristo enseñó a ser buenos apóstoles y sin embargo uno no fue buen apóstol. Segundo, es un reto para uno que trae virtud y méritos de estar entre gente que no está viviendo la vida como Dios quiere que la vivamos. Pero yo me voy a esforzar en no ser uno más de ellos. Aún, como dice el Señor, están en el mundo, pero no ser del mundo. Así es en la iglesia. Estamos con borrachos, pero no seamos borrachos. Y que Dios nos bendiga.